Quiero invitarles a leer el libro Arresto Domiciliario, cuyo nombre se deriva del tiempo de cuarentena, cuando todas las familias y en distintas partes del mundo simultáneamente quedamos todos confinados al hogar sin poder salir de casa. Y quisiera enfocarme en algunos aspectos del contenido del libro que está a disposición de ustedes al término de la reunión. Porque el libro se llama Arresto Domiciliario y es el impacto que generó en la humanidad la pandemia del COVID-19, donde muchos países del mundo, a veces simultáneamente, otras en forma parcelada, hubo que confinarse y sin poder salir del hogar. Y la primera impacto que generó en mi corazón este hecho fue: Dios le está hablando a la iglesia. Y por lo tanto uno debe abrir los oídos y mirar bien qué es lo que quiere el Señor decirnos. Fíjense ustedes que de un día para otro nos sacó a todos de los templos. Cerró los templos. Y yo creo que ahí hay algo medular que tiene que ver con uno, yo diría, de los defectos más graves que tiene el cristianismo contemporáneo desde hace ya muchos años, que es lo que llamamos templocentrismo. O sea, toda la vida se centra en la actividad espiritual cúltica en los templos. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces, y ustedes lo ven en sus propias congregaciones, la gente adora, como recién adorábamos ahora, con mucho fervor. Siempre la alabanza une, pero después a la salida empiezan las discusiones conyugales. Llegaron quizás agarrándose el moño unos con otros, peleando. ¿Para qué decir en el trabajo? Hay muchos que ni siquiera saben que son cristianos en el trabajo, el resto de sus compañeros de trabajo. O sea, hay una dicotomía, una separación entre nuestra expresión de fe y lo que hacemos fuera del templo. Y yo creo que ese defecto, que como digo viene del medioevo, desde que se levantaron esas catedrales y siempre está ese concepto, que se disocia. En cambio, Jesús está en nuestro corazón, en el templo, en la casa, en el trabajo, cuando andamos en el metro, cuando estamos trabajando, o sea, lo que hagamos. Entonces yo creo que ese fue una primera vocería fuerte, un tronar de Dios a nuestros corazones. Cuidado con el templocentrismo. La temperatura espiritual no se mide en el fervor del cántico, como digo siempre, el cántico va a unirnos, sino que en el fervor hogareño. Y yo creo que ahí hay muchas deficiencias en todos nuestros hogares y en hogares pastorales también. Hace más de 40 años que el Señor me llamó al santo ministerio y hasta el día de hoy pastoreando ovejas, aparte de tener otras responsabilidades eclesiásticas, uno se da cuenta que esa es una realidad. Entonces, porque he leído más de 40 años la Escritura, no solamente he leído para preparar nuestros sermones propios, como hacemos todos los pastores, sino que también con estudio académico para sacar un bachiller en teología, después una licenciatura, un magíster, agregando la parte académica, que es el escudriñar. Cuando la Escritura dice escudriñar las Escrituras, significa investigar, indagar. Es como, lo ilustro siempre como una mina.
En una mina de oro hay que picotear para sacar el trozo y de ahí desmenuzarlo. Entonces es un esfuerzo, un trabajo, que además tiene ya 2000 años de historia, donde hay una teología que uno puede estudiar cómo el Espíritu Santo ayudó a los apologistas del siglo II, III, cómo a precio de sus propias vidas tuvieron que defender el Evangelio ante el Imperio Romano para que cesaran las persecuciones. Y con una teología absolutamente lo que llamaríamos protestante evangélica. Y todos los prerreformadores antes de Lutero. El Espíritu Santo ha estado en la tierra desde Pentecostés, como cantábamos recién. Y hay que recoger esa historia, ¿no? Y por eso entonces, habiendo sido escritor de joven antes de conocer al Señor, después estos últimos 10 años me he puesto ya al esfuerzo, además de pastoral, de escribir estas cosas, ¿no? Y este último libro habla de estos aspectos, del arresto domiciliario. ¿Saben ustedes que el año pasado 8 de cada 10 chilenos sufrieron salud mental? Y eso es un dato del Ministerio de Salud. 8 de cada 10 chilenos. Y siempre las congregaciones son un reflejo, uno podría hacer una estadística a través de las congregaciones, y yo pienso que también ocurre así entre nosotros. Puede ser que aquí mismo haya personas que durante el año pasado o este año están padeciendo angustia, tribulación. Por eso coloqué en el prólogo algo que podría no entenderse, porque normalmente el prólogo escribe antecedentes sobre lo que será el libro, pero yo me limité a escoger algunos de los personajes, líderes espirituales de renombre, como Elías, como Job, como Ana, etcétera, que padecieron angustias muy profundas. Ustedes recuerdan Elías, yo me emociona y me impacta ver cómo Elías, después de que por su oración fuego cayó del cielo y consumió las aguas, y fue evidente ante toda la nación reunida de que el Dios que proclamaba Elías era el Dios verdadero. Pero la Jezabel, la esposa de Acab, el rey, lo decreta la muerte y lo persigue y tiene que ir a esconderse por instrucciones del Señor, ¿no? Y ahí está tan angustiado, tan desesperado, que le dice: basta ya, Señor, quítame la vida. O sea, una depresión pero profunda. Y uno dice: ¿cómo? Se acaba de palpar la gloria de Dios. Y después le pasa este sentimiento de ya no poder ser capaz de seguir viviendo. Bueno, ahí el Señor, a través de un ángel, lo despierta, le provee alimento, le dice: levántate porque largo camino te resta. Y tenía que hacer varias tareas, como después la explica. El caso de Job, lo mismo. Era el hombre más famoso, pudiente, rico, podríamos decir millonario, la cantidad de camellos, ovejas, animales, porque en esta sociedad agrícola la riqueza se medía no por una cuenta bancaria, no por el modelo del auto, sino que se medía por los animales que tenía, que era la riqueza que había, ¿no? Y pierde todo aquello y pierde además su familia, quedando la pura esposa, ¿no? Entonces él también dice: maldito el día en que nací, dice, en uno de sus aspectos. Perezca el día en que yo nací. ¿Por qué no morí yo en la matriz o esperé al salir del vientre? Entre paréntesis, es un buen texto. Mire, esto casi lo repite exactamente Jeremías, que fue un profeta que le tocó profetizar. Y atención, que la iglesia del siglo XXI tenemos que enfocarnos en ser una iglesia profética. Y, tiene que ser así. Para eso nos tiene el Señor vivo y padeciendo lo que padece este siglo. Pero tenemos que ser una voz profética. Y Jeremías le tocó la dureza de la profecía, casi todos, pero él tuvo que predicar de que no se opusieran al ejército caldeo. Por lo tanto, lo acusaron de traidor, de espía,
que estaba trabajando con su idea y su propagación y su autoridad que tenía en contra de los israelitas para que, y a favor del imperio que los estaba acechando, ¿no? Y él tenía que decir, y también él maldice el día en que nació, y vuelve a repetir, por eso muy parecido a lo de Job, dice: maldito el día en que nací, no sea bendito el día en que mi madre me dio a luz. Mi madre me hubiera sido mi sepulcro. Estos dos ejemplos los hemos citado en el Parlamento para defender la ley que no se haga aborto libre como quiere mucha gente en el Parlamento. Mire, él dice, habla del sepulcro de la madre, los dos, Job y Jeremías. ¿Por qué no moría allí? O sea, certificando que hay vida, y vida humana, y vida pensante ahí al interior de la matriz materna, ¿no? Bueno, eso como un prólogo para que entiendan que ahí hay varios casos. Está el caso de Ana, que era estéril, en un lenguaje contemporáneo diríamos que era anoréxica. Le dio anorexia porque ya no quería servirse alimento. Probablemente estaba muy delgadita, lo que a veces en nuestras congregaciones vemos, o familiares que entran en estos estados de anorexia, no quieren ni siquiera comer, ¿no? Entonces, la pandemia trajo este problema en nuestra nación y en el mundo entero. También los datos de las Naciones Unidas hablan, la Organización Mundial de la Salud, de estos problemas, ¿no? Bueno, aparte de ese prólogo, he aprovechado de enfocar en hacer una apologética, una defensa de algunos temas que están tan comunes hoy día en la prensa, en el debate público, y yo percibo con dolor una ausencia de una postura o de una visión cristocéntrica, bibliocéntrica, que sería lo correcto. Y me refiero a la famosa agenda global de la cual se habla y el calentamiento global como una de ellas. Ustedes ven que las naciones se reúnen, toman medidas. Hoy día es casi un oprobio no participar del calentamiento global. Yo pienso que hay que hacerlo, o sea, en realidad la contaminación de mares, de peces, de ríos, del aire, hay que preocuparse de ello porque es nuestra responsabilidad. Dios nos dio eso para que lo cuidáramos. Pero otra cosa distinta es que el hombre vaya a resolver esto. ¿Y sabe por qué va a fracasar? Quizás usted se acuerda tanto en Romanos y en varios otros textos donde nos dice que la naturaleza se envejece como ropa de vestir. O sea, nos está hablando que en el ADN de la naturaleza está destinado una reorganización de la naturaleza. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Y eso significa que serán cielos nuevos y tierras nuevas. Y si los vemos con algunos de los salmos y otros de los profetas que certifican en varios textos que ahí están recogidos, de que la naturaleza propia dice, sufre dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. O sea, la naturaleza está en periodo de gestación para un parto de una naturaleza, de una tierra nueva. Además dice en Apocalipsis que el mar no será más. ¿Cómo será la dinámica de estos cambios? Que va a ser un cataclismo realmente grande. Y por eso, como nunca, necesitamos esa voz profética. Se habla que del calentamiento global antrópico, o antrópico en el sentido de que lo gesta el hombre. Y no, el hombre contribuye quizás a su manera a esta contaminación, pero está en el ADN, como tenemos todos que algún día morir, ¿cierto? Está en nuestro ADN, desde que somos gestados tenemos también una muerte física el día de mañana. Todo lo tenemos, ningún ser humano se va a librar, salvo si nos toca el arrebatamiento.
que ahí vamos a ser transformados en forma inmediata. Pero eso será de los miles de millones de seres humanos que han vivido, será los que estén en ese minuto. ¿Ah? Así que tenemos que entender estas cosas. Y otro de los temas que también lo considero nocivo es el tema del vegetarismo y lo que hoy día se llama veganismo. O por otro lado, el concepto del animalismo, ¿no? Este endioseamiento de los animales, como que si estuviéramos regresando a la sociedad precristiana, que sus dioses eran mezclas de animales con seres humanos, y el animal sintiente que se quiso dejar en la Constitución, ese mismo concepto. Entonces uno puede decir, bueno, claro que sienten los animales, claro que no sé qué, ver a las gallinas, todos los gallineros, ¿cierto? No podemos alimentar a la humanidad con las gallinas felices que le llaman, que son las que usted puede criar en la huerta de su casa. ¿Ah? De toda cosa viviente te vas a alimentar, dice la Escritura. Entonces, son espíritus de demonios que contravienen. Acuérdense que las primeras palabras que hace la serpiente en su diálogo con Eva, cuando le insta para que coma ese fruto, y ella le dice, no, que no podemos comer ese fruto, y viene con que Dios te dijo eso. O sea, inmediatamente siembra la duda en la palabra de Dios. Y son las cosas que van dominando. Con tristeza tengo que decir que en los años de pastorado he visto gente que cae en estas redes, como hace 30 años atrás era el yoga, ¿cierto? Que no tiene nada, hacer ejercicio, hace muy bien, pero otra cosa es que con el yoga usted va a tener una iluminación, se va a conectar con el más allá y va a poner su mente en blanco, que va a poder recibir revelaciones especiales. Es muy distinto. Y la gente asocia, porque estas filosofías vienen de raíces que son anticristianas. Todas estas convicciones, ¿no? Entonces, en esta sociedad y en este mundo que el Señor nos tiene como pastores, como iglesias, necesitamos una apologética de estas cosas y darlas a conocer y explicarlas para no caer, como dice la Escritura, en los estatutos de la razón de las naciones que les rodean, en las costumbres que ellos tienen. Y esto es lo que se llama el secularismo, o sea, este siglo va penetrando en las congregaciones, en el cristianismo, a través de estas ambigüedades, algo que aparece ser bueno, pero que tiene un trasfondo y una génesis que es contraria a la palabra de Dios. Y hay muchas otras cosas que podríamos hablar, para qué hablar de la ideología de género, que ya es un concepto que habría que... Solo le cito lo siguiente, que también alcancé a registrarlo. Me sorprendí cuando veo en el diario, había llegado por redes sociales, pero después en el diario ratifican que en la Universidad de Chile, en la Escuela de Filosofía, se hicieron tesis de grado para titularse de licenciado con el tema de la pedofilia y como aprobando la pedofilia. Y ustedes saben que en culturas antiguas eso era común y todavía hay naciones o gente que le parece normal, o sea, como una libertad propia que el ser humano puede tener, ¿no? Como el día de mañana se podría levantar, como ha sucedido, de que sea legítimo tener 2, 3, 4 esposas, o la poligamia, o la poliandra, que es lo contrario, ¿cierto? Una mujer con varios hombres, que son cosas que en las culturas han existido. Entonces, es una alerta en ese aspecto de minimizar la palabra de Dios. Amados consiervos y consiervas, seamos rigurosos con la palabra de Dios. Escudriñémosla, entendámosla y llevémosla, hablemos con ella los hijos, estando en la casa, levantarnos, en el camino, en las noches, cuando vemos televisión, cuando vemos estas cosas, y tratar de buscar. No hay ninguna interrogante que el ser humano pueda hacerse a sí mismo que no esté contenida su respuesta en este santo libro. Es extraordinario, hasta las cosas más difíciles. Yo me acuerdo de las primeras
convocaciones que nos hacía el Parlamento para ir a exponer sobre ciertos proyectos de leyes. Decía, pero ¿qué vamos a ir a decir ahí entre puros eruditos en las materias que son los que van a exponer? Y nos invitan para dar una visión sociopastoral, como decimos, desde nuestra perspectiva pastoral sobre estos temas. Y este concepto de saber que aquí hay respuesta suficiente, decía, Señor, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Tiene que haber respuesta a esta pregunta. Y así encontrábamos, y muchas de esas cosas han quedado en los libros registrados ahí, porque además estos conceptos no pasan de moda, porque la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán. Así que es por eso el ánimo. Ahora, esto de tener en poco la palabra del Señor, citaría el caso de Saúl. Saúl, cuando Dios a través del profeta Samuel le manda a ir a tomar preso a Agag y a aniquilar a los amalecitas, él va a combate y al final gana la batalla y le perdona la vida a Agag. Incluso saca de lo que se llama el anatema, que no estaba prohibido en ese caso recoger bienes que tenían estos pueblos dominados. Ellos sacan lo mejor de las vacas, de los toros, para las cosas sagradas. Y Samuel lo reprende. Después llega Samuel y le dice, locamente has hecho, no guardaste la palabra del Señor tu Dios, quien te había ordenado. Y porque desechaste la palabra de Dios, el Señor te ha desechado para que sigas siendo rey de Israel. Ahora, si ustedes analizan ese pasaje, él después se autodefiende. Pero ¿cómo si destruimos a todo lo que había que destruir? Y había dejado la cabeza fundamental. Bueno, por eso que en otros estudios que he hecho sobre el profetismo en el Antiguo Testamento, yo cito porque el propio Samuel, lo santo que era consagrado al Señor, ¿qué hizo con Agag? ¿Alguien se recuerda? ¿Qué hizo con el rey Agag? ¿Ah? ¿Qué, perdón? Sí, lo descuartizó, dice la Escritura. Ahora estos son los escándalos que si la gente no hace una hermenéutica adecuada, dice, oye, pero ¿cómo puede Dios mandar esto? Y todos estos pueblos eran símbolos del pecado encarnado. Y el pecado hay que aniquilarlo en nuestros corazones. Si dejas una raíz en el corazón, ahí está la enseñanza espiritual, entonces eso va a rebrotar, como la raíz de amargura que dice que brota y contamina mucho. Entonces, estas órdenes que daba Dios de exterminio simbolizaban naciones que tenían sus propios estatutos, que inmolaban a sus hijos, lo pasaban por el fuego al dios Moloch con tal de congraciarse, y tenían todos esos conceptos de liberalidad sexual, las diosas de la fecundidad que tenían todas las culturas antiguas que estaban acompañados con ritos orgiásticos cuando celebraban sus ceremonias, ¿no? Y hay muchos pasajes que podría citarles con respecto a lo que es desechar la palabra, minimizarla, cuestionarla, sacar pedazos que me acomodan, pero aquellas cosas que implican una renuncia, un cambio de conducta, hago oído sordo y vista ciega y trato que no inquieten mi corazón, aunque yo espero que el Espíritu Santo en esta hora le esté inquietando y esté hablando a nuestros corazones, porque todos tenemos defectos humanos y podamos realmente, no seas vencido de lo malo, vence con el bien al mal, no se venguen ustedes mismos, mía es la venganza, dice. Tanto sufrimiento, a veces se nos denota a los pastores, se nos critica, se nos cuestiona, sin saber las motivaciones que nos llevan a nuestros actos. Y tenemos que seguir amando, ¿cierto? Amar al que nos persigue, al enemigo, al adversario. Y eso tiene que demostrarse en la apologética, en la voz profética, en la liturgia eclesiástica, en la forma de hablar.
No sabe, con dolor han llegado a personas a consejería pastoral, mujeres, diaconisas llorando. Pastor, me dice, mi hijo salió del closet. Y la influencia que está teniendo en el otro, ya van 2, etcétera, ¿no? Y va pasando. Y ahora esto que se llama la educación inclusiva, donde se le quiere enseñar a los niños desde temprana edad. Lo han visto en la tele recién estos días. Desde temprana edad, perturbarlos, llevarlos por un camino y hacer de lo que nosotros sabemos que no es normal, a hacerlo normal. Otra cosa distinta, que tenemos que tratar estos casos con mucho amor, porque hay muchos otros pecados también que existen y coexisten y cohabitan en la Iglesia, y a veces no los desentrañamos, como estos pecados de tipo sexual que están tan en boga hoy día y que la sociedad no nos permite ni siquiera llamarlo pecado, ¿no? Entonces, el último aspecto que quisiera compartir, porque hay mucho, es, me encontré que en medio de todos estos dolores, las guerras, rumores de guerra, que dice que todavía no es el fin, es principio de dolores solamente. Entonces debemos preparar a la Iglesia, a nuestras congregaciones, para cruzar estos principios de dolores, porque para nosotros lo consideramos tremendo. Piensen ustedes la gente de Ucrania, que en un par de meses tuvieron que abandonar varios millones de familias, dejando todo y salir a la deriva sin saber a dónde. Dolores tremendos que, bueno, los problemas de migración están en todas las fronteras, en México o en Estados Unidos, acá en Chile lo hemos vivido, etcétera. Es un tema mundial, principio de dolores, y que nuestra gente no se desencante. Y entonces encontré que había que sembrar esperanza, y encontré que existe en la Real Academia el verbo esperanzar. Entonces yo le llamo, consiervos y consiervas, a que sembremos esperanza. Esperanzar es sembrar esperanza. Dios es el Dios de la historia. Él está en control de lo que está pasando. Y por lo tanto tenemos que confiar que más allá de estos dolores viene un tiempo de gloria. Ahí está todo el hermoso diseño de Dios para lo que es el milenio, donde no habrá hambre, no habrán fronteras, no habrán guerra, no habrán ejército, van a hacer las herrerías, van a dedicarse a hacer palas, asadones, picos y herramientas de trabajo, ¿no? Bueno, queridos consiervos, gracias por permitirme compartir estas cosas. Al final de la reunión, ahí saca cada uno un libro y un marcador de estos que es del mismo libro, para que pero úsenlo como lo uso yo. Hay que perderle el miedo. Mire cómo lo tengo subrayado y anotado con otras cosas, porque no está todo ahí, solamente está bosquejado ideas, y entonces uno sigue estudiando y agrega, y después puede dar sermones, en fin, y hacer varias cosas con eso, ¿no? Amén. Un aplauso a este siervo de Dios que ha hecho tremendo trabajo. Hola, Dios les bendiga, le habla el general de capellanía Alex Salgado Daroch. Quiero agradecer este maravilloso libro, Arresto Domiciliario, de nuestro querido obispo Francisco Javier Rivera Mardones. Sé que será una semilla poderosa de fe y de conocimiento. Se lo recomiendo. Dios le bendiga.